Hola, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Mauricio Araya, me apodo Mapcero, soy escritor de novelas y ensayos. Quiero hablarles de un tema muy polémico, que es, por ejemplo, este tema de si nos relatan la historia tal cual fue. Un ejemplo muy, podríamos decir, de importancia sería, por ejemplo, la vida de Simonetta Cataneo, que fallece de tuberculosis a los 23 años de edad. Eh, Cuando uno va hacia la vida de Simonetta, nos habla de una mujer encantadora, eh, una bella mujer alegre, graciosa, que ganó un concurso de belleza para la primavera, previo a su muerte, un año antes. Se la ligaba muy de cerca con Giuliano de Medici, que era el hermano de aquel que gobernaba la ciudad en aquel tiempo, Florencia, Italia. Pero cuando uno va hacia Savonarola, aquel predicador de corte protestante, como se lo conoce, que en realidad estaba denunciando las inmoralidades de Florencia, eh, el famoso orquestor de la hoguera de las vanidades, que decía que Florencia había caído en una Babilonia, que se había convertido en una Sodoma y Gomorra, que llamar florentino a alguien fuera de Italia o fuera de Florencia era un insulto, era como llamarlo homosexual o sodomita. A Simonetta se la conoce por el cuadro muy famoso de El nacimiento de la diosa Venus, que fue hecho por Sandro Botticelli. Botticelli estaba muy enamorado de ella, pero realmente Simonetta murió a los 23 años o vivió más años. Fue promotora de esa revolución sexual, llegó a ser como una dama de estado. No lo podemos saber. ¿Por qué cuando buscamos la historia de Simonetta y de los Medici nos dicen una cosa y después vamos a Savonarola y encontramos otra? Vemos un monje rebelde que predicaba contra la iglesia, pero también que estaba predicando contra las inmoralidades de Florencia. Eh, Fue retratada realmente desnuda, ella posó desnuda, o se la imaginaron. ¿Por qué? Qué casualidad que ella aparezca en muchos cuadros desnuda y esos cuadros aparezcan años después de la muerte de ella y, y en una Florencia que se dice que había una revolución sexual, pero de tal historia que no se menciona del todo, que siempre se mantiene bajo reserva. ¿No será que la iglesia reescribió la historia de Simonetta y ocultó muchas cosas de aquella historia de la Florencia Medici del siglo XV, allá a partir de la segunda mitad? Lo mismo sucede con nuestra creencia, el cristianismo. Eh, Cuando, por ejemplo, Constantino el Grande, que se lo resalta como un héroe, y por qué no poder haber sido el mayor tirano de la historia, podría haber sido un persecutor mayor aún que Diocleciano. En cambio se lo pinta como un héroe. ¿Por qué no? En realidad el libro, la Biblia que tenemos, escrito en el siglo V, conocido como la Vulgata, haya sido reescrito, retraducido tantas veces que nos cuenten relatos totalmente distintos a los cuales se pueden haber conocido en aquellos primeros 3 siglos. ¿Por qué no pensar que el cristianismo tal vez haya fusionado con el paganismo? En cuestiones que nos quedan en duda, porque lo que sabemos era un cristianismo perseguido que crecía y un paganismo que todavía se mantenía firme. No se dice nada de los bacanales, aquellas reuniones donde se reunían clases altas y clases bajas a compartir una fiesta totalmente desbordada, en lo cual se dice que entraban en éxtasis religiosos, espirituales, en donde se compartían los asientos. En el asiento del rey se sentaba el esclavo,
En el asiento del esclavo se sentaba el rey, el esclavo servía al rey, el rey servía al esclavo, se compartían las mujeres, tenían relaciones sexuales y comían hasta el hartazgo. Y que bacanales que se hicieron famosos y populares y empezaron a crecer tanto incluso entre las clases más bajas, y que tuvieron que prohibirse, pero que incluso en la India se han practicado y hay relatos sobre eso, y no sé si hasta hoy en día se dice que se siguen practicando. Por ejemplo, la historia de Jesús. Hay una tumba en la India de Jesucristo, así como el Evangelio de Tomás, que proviene de la India. Si realmente Cristo murió en la cruz y los clavos eran suficientes para haberlo matado, ¿por qué no se haya desmayado solamente y haya sobrevivido a la cruz y después se haya ido a Israel y formar una familia? Si era realmente el Mesías o era un predicador anarquista que predicaba contra el moralismo y el puritanismo reinante en aquella época, que siempre ha estado ligada a la política. Si en realidad, qué casualidad que en el siglo de Constantino destruyeran la biblioteca de Alejandría también, que tenía muchísimos libros. Si en realidad era la política que se estaba sobreponiendo a la sociedad que quería ser libre. Libre tanto para acceder a la sabiduría como para acceder a portales espirituales, quién sabe. Estas cuestiones de la historia que no tenemos en claro, porque también se cuentan con un toque de épica y de misticismo, y por qué no capaz haya sido más simple como el estar ahora de nosotros acá. ¿Por qué no suceden todas esas historias de hace 50 años atrás, ya más cerca hablando? O sea, quizás la vida haya sido más simple y lo único que nos pasen es una ciencia ficción o un relato totalmente cambiado y reescrito. ¿Por qué siempre hablan tan bien de los próceres? ¿Y por qué no se cuenta también la corrupción que han tenido? ¿Por qué después, tal vez en un siglo más, hablen de presidentes de nuestro tiempo que son totalmente repudiados por los noticieros y la sociedad, y hablen muy bien y cuenten otra historia, o de una guerra más chica, la agrandan más todavía? Yo pienso que han habido muchos cambios. La Biblia que nosotros tenemos ha sido escrita en el siglo V, la llamada Vulgata, y no podemos saber si todos esos escritos que están ahí son originales y provenientes de sus autores. Los mismos cristianos de aquella época estaban desencantados con lo que estaba haciendo Constantino y por eso se fueron al desierto. Entonces, ¿por qué no hayan pasado cosas totalmente distintas a las que nosotros conocemos hoy en día? ¿Y por qué aquellos que llamamos héroes en realidad fueron los más grandes tiranos, por ejemplo? Como es el caso de Constantino. El caso de Simonetta en relación a Savonarola es un caso ejemplar, y lo pongo y lo resalto. Para mí Simonetta no murió a los 23, para mí vivió más años y realmente posó desnuda. No creo que haya sido una simple imaginación de Botticelli. Probablemente haya tenido más amantes y haya llegado a ser como una dama de Estado o alguien muy referente a la sociedad. No es casualidad que haya hecho la hoguera de las vanidades Savonarola. Luego tuvo que intervenir el rey de Francia en Florencia en la época de Savonarola. No podemos saber realmente lo que pasó, pero lo que sí sabemos es que se cuentan cosas distintas de personas comunes, y que los libros que nosotros tenemos ahora probablemente no sean los originales. Así que bien, lo dejo para el debate, sin armar polémicas. Les mando un saludo grande a todos.